Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal como siempre. Un abrazo para todos, gracias por ver los videos, gracias por regalarnos su poderoso like, suscríbanse acá abajito, ya saben. Hoy día vamos a escuchar un nuevo tema de Sabia Andina que se llama El Minero. Bueno gente, sin más demoras, allá vamos y vamos a ver qué tal. Bueno, desde que empezó la canción tiene como, ¿cómo sería esto? Un sonido un poco, o sea, pienso que es un charango lo que suena así con un sonido un poco triste y así mismo, ¿no? Hay unas voces como que un poco, ¿cómo se diría esto? Un poco, eso de, un poco triste, un poco deprimente, ¿verdad? A ver, veamos, sigamos viendo más o menos de qué se trata la canción. Y bueno, por el nombre pienso que es una canción en homenaje a aquellas personas que trabajan en las minas, ¿no? Entonces, obviamente el fondo de grabación tiene que ser que es una mina, no sé qué mina será, tal vez es una mina en Bolivia, no sé, sigamos viendo. Es un puño. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla taimanta, minero hina causa kuni, manaima y pisca puanchu, suketullaita sapeskai. Minero manta yuya kunki, minero hina causa tusa, ni huarcachari causa pari, huacarikus parikuskani. ¿Qué tal gente? ¿Qué les pareció? Yo diría que esta canción, como dije, está más que nada enfocada, ¿no? En lo que es la vida de un minero. Y sí, pues, como dice, uno vive en la desesperanza, uno vive sin saber qué hacer el mañana, ¿no? Claro, nadie sabe qué va a ser mañana, pero me refiero en este caso viendo en la parte, ¿no? De aquellos que trabajan en los socavones, como dice, ¿no? Cualquier momento, cuando uno está trabajando, cualquier momento puede pasar cualquier cosa. No sé, se puede caer una piedra y ¡pum! Se cae todo y cosas así. Entonces yo creo que esto hace referencia a ello, ¿no? Que pues la vida en las alturas y que es un trabajo arduo, es un trabajo duro, ¿no? Entonces es algo que es una realidad, ¿no? En todo lugar se podría decir. Realmente es un trabajo para personas fuertes, para personas que tienen mucha fortaleza. No solo fortaleza física, también fortaleza mental, porque estar alejado de tu familia, eh, vivir en las alturas, en los cerros, el tema del clima y todo eso, pues tienes que tener carácter o
un carácter más que nada fuerte para poder resistir todo esto. Y como siempre digo, no todos estos instrumentos se complementan y la verdad lo que dan como resultado es un sonido maravilloso. Acá se puede ver el bombo, charango, guitarra, quena, zampoña. Todo esto, la verdad que este grupo de Sabia Andina toca muy lindo, tiene una voz linda y sigamos escuchando más. ¿Qué más? ¿Qué más? Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud, mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. Predestinado a vivir estoy en el santo cielo, por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla chaimanta, minero gira causa cuní, manaimai piscapuancho, soca tuyaitas atascairi, minero manta yuya kunki, minero gira causa cusa. Arcachari causa pari, carikus pasicuscani. ¿Qué tal, gente? ¿Qué les pareció? ¿Verdad que esta canción está bastante realista? Yo creo que esa es la palabra, realista y estremecedora. Y sí, pues lamentablemente hay una parte, ¿no?, en la canción que dice, ¿no?, y que no recuerdo exactamente ahorita, pero hizo referencia a que voy a morir lejos de mi familia, no sé lo que pueda pasar, pero dijo como que me siento orgulloso de ser minero, voy a morir así y pues pido a Dios que me cuide, ¿no? Entonces sí, lamentablemente cuando uno trabaja en la mina creo que se corre muchos riesgos, como en cualquier lugar, diría yo. Pero sí, lamentablemente en este caso, pues el hecho de estar lejos de la familia, lejos de tu hogar y todo ello, como que es un poquito más difícil la cosa, sí, es un poquito complicado. Pero sí, la canción está muy buena. Esta letra, la canción, todo está inspirado en los mineros y plasma en esta canción todo lo que ellos sienten, ¿no? Entonces yo creo que es como un homenaje a ellos. Y muy lindo este grupo, como digo, sus instrumentos, sus voces, todo muy lindo, me encantó en realidad. Un poco triste, ¿no? Pero es la realidad, creo yo. Y nada, fuerza para todos, a seguir adelante y nada, gente, espero que os haya gustado el video. Regálanos tu porros, like, suscríbete y nos vemos en otro video. Bye bye. Como buen minero, minero canilla chaimanta, minero gira causa cuní, manaimai piscapuancho, soca tuyaitas atascairi, minero manta yuya kunki, minero gira causa cusa. Arcachari causa pari, carico